Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Muchos estaban esperando este momento. Numeral sufrir depresión es. Ya veo, Andrea, muchos comentarios con este tema que vamos a tocar en segundos con nuestro invitado, con Pirri, con Guillermo Prieto Larrota, teniendo en cuenta el episodio que tuvo que vivir hace unos cuantos días. Pero muchos comentarios, Andrea. Muchos comentarios, pero además le anticipo que pues que siempre con Pirri hay muchos temas interesantes para tratar, pero estoy seguro que él estaba que se hablaba en el tema del fracking. Ah, no, no lo dudo, Sí. no lo dudo. Pues, Como buen periodista, ¿no? Claro. además que él es un hombre que se compromete con algunos temas y creo que el tema de la protección del medio ambiente es una de esas banderas que Pirri no solamente ha enarbolado, sino que nos ha enseñado a muchos a través de sus espacios, ya sea en las redes, ya sea en la televisión, a seguir esa senda que él ha caminado. Sí. Pirri, gracias por estar con nosotros a esta hora, cuando sigue la W, bienvenido. Hola Juan Pablo, hola Andrea, hola a todos los oyentes de la W y bueno, muchas gracias por interesarse. No, hombre, pues en realidad, más que interesarnos, debo decírselo, Pirri, con franqueza, nos preocupó mucho. Cuando surgió esa noticia y empezó a circular tanto en los medios tradicionales como en las redes, uno se preocupa porque uno piensa en usted como, uno lo ve como un tipo fuerte, Pirri, uno lo ve a usted como un tipo que es deportista, un tipo que no le teme a nada, un tipo que no se arredra ante nada, que al contrario nos ha acostumbrado a verlo como un líder indiscutible y un hombre que no le teme a nada. Y cuando nos aparece este escenario de la depresión, pues todos quedamos un poquito desarmados. Era un Pirri que no conocíamos. Pirri, ¿hace cuánto está usted sufriendo depresión? Bueno, diagnosticada médicamente desde el 2002, o sea, tratada con psicoterapia y con psiquiatría. Que yo la haya sentido y que pueda mirando hacia atrás identificar los primeros síntomas fuertes, yo diría que desde hace unos 15 años. Pero uno puede estarla sintiendo o padeciendo muchas veces y no lo sabe porque a uno lo acostumbran a pensar que uno cuando está deprimido, oiga, no esté triste, alégrese. O usted qué le pasa, mucha hueva, o cosas así. O muchas veces la gente trata de pensar que es vergonzante confesar que uno tiene determinadas situaciones. Pero Pirri, ¿cómo fueron esos síntomas iniciales? Imagínese, hace ya casi 10 años, casi 20 años, perdón, a comienzos de la primera década del 2000. ¿Qué era lo que usted sentía? ¿Cómo eran esas tristezas? ¿Qué era lo que empezaba ya a encender alarmas? Bueno, primero que todo, la depresión no es necesariamente tristeza y lo que me terminó llevando a hacer consulta médica, los síntomas eran más bien, primero un insomnio terrible y después unos estados de irascibilidad, que no podía entender de dónde venían. Había días también en los que me despertaba y no le encontraba mayor sentido a todo lo que hacía, que yo mismo me cuestionaba y decía, hombre, pero el programa está súper bien, acabamos de ganar este premio, el equipo está bien, mi familia está bien, ¿por qué carajo siento este vacío? Y es una cosa es una cosa tan fisiológica, la depresión, cuando es crónica, cuando es una enfermedad, que uno no entiende por qué se siente así. Y sin embargo hay gente que se puede quedar mucho tiempo sufriéndola porque a uno le da pena decir, no es que estoy deprimido, estoy down o llevado y no entiendo por qué. Bueno, la gente hace como un cuadro y muestra, a ver, este tipo, como tú dices, es fuerte, le está yendo bien, hace estas cosas, porque carajo se va a sentir mal. Y eso a veces uno lo hace abstenerse de consultar. Pero digamos que llegó un punto en mi trabajo en que llegué a tener unas crisis tan fuertes, una desmotivación tan fuerte, además son altibajos, a veces la depresión es diferente en cada persona, hasta que tuve mi primer ataque de pánico y ahí sí ya entonces tuve que consultar y ahí es cuando entonces me entero de que tengo una enfermedad que además tengo unos antecedentes familiares al respecto y es cuando ya empiezo a tratarla pues tanto con la terapia como con la psiquiatría. Claro, a esa hora hablamos con Pirri acerca de lo que le puede pasar a cualquier persona y por eso es tan importante tener esta conversación pues muy humana. Pirri,
Usted dice que llegó un momento de su vida en que usted ya pues tuvo que pedir ayuda a pesar de los prejuicios, de la vergüenza un poco que se siente sin saber por qué. ¿Algo detonó ese momento en específico o para que la gente también pueda diferenciar en su caso personal en qué momento pasa de ser tristeza a ya qué es un ataque de pánico? ¿Qué es? Bueno, un ataque de pánico es, muchos lo sentimos como la primera vez cuando uno no sabe que es un ataque de pánico, como si a uno le fuera a dar un infarto. Uno siente que no puede respirar, uno siente que se va a morir, le da una ansiedad realmente indescriptible, y es pánico, total, terror total. O sea, no hay un factor alrededor que lo esté amenazando a uno, pero uno siente en ese momento que se va a morir. Yo recuerdo que esa vez fui a urgencias pensando de verdad que me iba a dar un infarto o algo así, y ahí es donde me hacen ver que no, que en realidad lo que necesitaban era relajarme, me dan unos calmantes, unos antidepresivos y me dan la cita con el psiquiatra para que empiece a hablar con él. Digamos que ese es como el caso más horroroso y como el más, en mi historia, es como la manera más fea como se expresa mi depresión. Pero yo he conocido personas de una manera muy cercana que sufren depresión y que tienen esos estados de crisis muy largos en los que no pueden ni siquiera levantarse de la cama. Yo tengo una amiga que sé que duró 3 años encerrada en su habitación. Y la gente es, ¿pero por qué? Es que esta vieja no se quiere levantar, es que esta vieja es una perezosa, pero es que hay que estar dentro de la mente del paciente para ver que la depresión a veces le hace sentir a uno que no vale la pena ni siquiera salir de la cama. Ujú. Hablando sobre ese ataque de pánico y sobre su llamado, pues ya a pedir ayuda, en ese momento cambia toda su vida. Usted nos decía que estaba en un momento profesional pues muy importante, toda la gente lo reconocía como, bueno, los viajes, el mundo según Pirri, las investigaciones también periodísticas. ¿Esto le dio un vuelco total a su vida o qué pasó con ese entorno, con ese mundo de Pirri? Yo venía siendo una persona, digamos, debo decir lo que me consideraba muy feliz y lo soy, digamos. Mi depresión no es un estado constante, son crisis que me dan. Y yo en mi carrera venía trayendo, digamos, que una gran felicidad, una gran satisfacción hasta que mi trabajo empezó a presentarme unos desafíos, unos obstáculos de estrés demasiado fuertes, sobre todo cuando le di el giro al programa y empecé a hacer investigación. Yo me acuerdo que mi primer ataque de pánico me dio el día que terminamos de hacer la investigación de Garavito. Llevábamos 2 años viendo escenarios de asesinatos de niños, leyendo testimonios de familias, eh, trabajando con perfiladores del FBI sobre los psicópatas, y uno empieza a acumular como esta mala energía en su alma, yo creo, que llega un momento que Eso estalla. influye, Pirri. O sea, en el mundo periodístico a veces uno se satura de noticias y usted cree que no le afecta, pero en su caso tal vez también esto fue un detonante de todo. Yo siento que empezó un poco ahí, pero el mayor pico vino con las amenazas. Yo tuve que irme 3 meses del país y fue cuando me pusieron el esquema de seguridad. Yo siento que mi subconsciente se tragaba todo eso, porque yo en el momento no me sentía mal, o parecía que no me sentía mal, pero mi relación con mi equipo de trabajo cambió totalmente a un punto de que tuvieron que decirme, hermano, ¿qué le pasa? Porque entonces yo llegaba, me desquitaba con la gente, yo no dormía, yo quería que la gente trabajara más horas de las que se necesitaban, que todo el mundo hiciera lo que yo pretendía que hicieran, casi que de una manera demencial. Eh, y entonces es cuando, digamos, mi vida llega a un punto tan crítico que entonces tienen que medicarme. Entonces empiezo, los primeros años me acuerdo que tomaba solo, y lo bueno de la terapia, digamos, es que la parte, una de la terapia es que yo diría que la mejor parte de la terapia es la que uno no hace con las medicinas. Lo que pasa es que cuando uno se descuida en esa parte, cuando uno no hace la psicoterapia con juicio y se queda confiado solamente a la medicación, pues es cuando uno le da papaya a la depresión para que vuelva y aparezca. Sí, precisamente eso le iba a preguntar, Pirri. En el momento en que usted acude a un profesional para que le ayude, ¿cómo fue esa atención que usted recibió? En Colombia hay suficiente conciencia de que existen las enfermedades mentales y que hay que atenderlas como cualquier otra urgencia, y se lo pregunto también porque usted dice que pues ya han pasado cerca de 20 años y pues recientemente conocimos que usted estuvo hospitalizado de nuevo por esto. ¿Esto es una recaída o definitivamente la depresión es una enfermedad que no se cura? Yo siento que es una enfermedad crónica que se puede manejar. O sea, una enfermedad en la que si uno le da la oportunidad, la enfermedad aparece.
pero en la que si uno sí es, digamos, en la que si uno es juicioso con la terapia y reconoce, está alerta a reconocer los síntomas, uno puede llevar una vida muy tranquila y muy feliz, digamos. A mí, inclusive, me causa algo de curiosidad que me estén haciendo esta entrevista en el 2020, cuando yo he tenido crisis mucho más serias en el 2014, inclusive yo tomé un año sabático a raíz de esto. Yo hago una obra de teatro, un stand-up comedy en el que me burlo de esa parte de mi vida en la que me tocó acudir a un psiquiatra porque mi trabajo me obligó. Entonces, ahorita, no sé si fue por la manera como se salió la información o por qué, pero yo decía en estos días, hombre, si yo ya antes, esto que me está pasando no es nada comparado con las épocas del 2014, del 2013, y en esa época nunca nadie me preguntó por esto. A la base de la pregunta tuya, yo diría que pues uno tiene la fortuna de que puede tener una medicina prepagada, y para mí fue mucho más fácil acceder a los servicios. Sin embargo, pues yo tengo en mi familia una tía que también tiene un serio problema con la misma enfermedad, y ella solo tiene su EPS, pero ella, por ejemplo, pues está pensionada por su enfermedad. Yo creo que el mundo ha empezado a reconocer la gravedad de lo que es esta epidemia de depresión, además porque las predicciones dicen que para este 2020 es la enfermedad que va a tener mayor crecimiento en el mundo, pero es un cambio que apenas está sucediendo. Todavía en mucha parte de nuestra cultura, inclusive de las mismas de la misma cultura médica, mucha parte sí le da la importancia que tiene, pero mucha gente todavía piensa que esto no es una enfermedad. Bueno, pues detengámonos en eso, Pirri. Hablemos de su entorno, hablemos de su familia y sus amigos más cercanos, e incluso de la gente que trabajaba con usted. ¿Qué tan fácil fue para ese entorno entender lo que usted le estaba pasando? Y no solamente entender, sino rodearlo usted cuando usted estaba pasando por los episodios de depresión. ¿Cómo fue ese manejo con su entorno más cercano? Bueno, afortunadamente la vida me ha dado amigos y una familia invaluable. Mi mamá lo primero que piensa cuando uno se enferma es ¿qué hay que hacer por mí? Ella no se pone a preguntarse, es que esto es una enfermedad o no es una enfermedad. No, ella sabe que estoy mal y ella oye, y bueno, es una madre absolutamente protectora. Bueno, mi familia fue vital, pero en mi trabajo, yo creo que mi equipo de trabajo venía teniendo que aguantarse tanto mis estados de ánimo, que fue un doble ejercicio. Primero, ellos buscaron una solución al darse cuenta que lo que estaba sucediendo era algo que me pasaba a mí, y en segundo lugar fue ser lo suficientemente amigos para ser solidarios en la búsqueda en ayudarme o en entenderme en la búsqueda de la solución. ¿Y uno cómo les explica eso a los amigos, Pirri? Uno cómo le dice, oiga, muchacho, es que yo, no es como, uno dice comúnmente, es que estoy deprimido, sino que de verdad lo suyo es un padecimiento de salud. Pues la verdad nunca, creo que tengo un círculo de amigos que ninguno es tan obtuso como para no entender. Algunas de otra tía Beata, pero ni siquiera ellas. Pero yo recuerdo que les mamaba mucho gallo. Yo les decía, oiga, no hermano, pues fui al médico y ahora resulta que tengo depresión y un trastorno de ansiedad. O sea, me falta ser bipolar, y nos reíamos, etcétera, pero después de las risas venían, hombre, y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Y digamos que no siento que, pues obviamente la familia de uno sufre cuando uno está enfermo, pero siempre ha sido más una actitud de comprensión. Y ahorita estoy en la casa de mi mamá, en Boyacá. Mi mamá está feliz porque estoy con ella. Bueno, pues Pirri, muchos mensajes en el Facebook, en Twitter, dice Orlando, sufrir depresiones, muchas gracias a Pirri por su generosidad al compartir su experiencia con la depresión. Abrir las puertas al público a algo tan íntimo y personal es una muestra de su gallardía, sensibilidad y compromiso social y su gran fortaleza. Y también se viene la discusión de qué agarrarse, Pirri, cuando uno sufre una depresión. Indudablemente la parte espiritual es importante, pero también hay que ser consciente que a veces se necesita también medicina, porque también corresponde a una, digamos que reacción química en el cerebro que también
también el cuerpo pues necesita de esta medicina. Pero usted, ¿de qué se ha agarrado en la vida y que a usted personalmente le haya servido? Mm, Mucha gente se agarra de lo que llaman el poder superior, de la religión, de la idea que tengan de Dios. Mi espiritualidad está más bien dada como en la naturaleza, pero mi mejor terapeuta y la terapeuta más sana y la que me hace más bien es la bicicleta. O sea, el deporte para mí ha sido un salvavidas y un salvavidas y un elemento crucial. Digamos que yo, después de mi primera crisis, los primeros 2 años, yo me agarré a hacer deporte, bicicleta por las mañanas, escaladas después de trabajar, y el deporte hace que uno secrete tanta serotonina y dopaminas en su cerebro que compensan esa deficiencia de serotonina y dopaminas que la depresión le producen a uno. Para la gente que no entienda, las serotoninas y las dopaminas son parte de los químicos que balancean nuestros estados de ánimo en el cerebro. Yo le digo a todo el mundo, si a usted lo que le gusta es Jesús, Dios, etcétera, agárrese de lo que usted crea, porque esas son sus creencias y son suyas y se las tienen que respetar. Pero si puede hacer deporte, hágalo. Salga, respire. Es que nosotros vivimos en un medio ambiente, además, nuestra sociedad se ha vuelto una sociedad depresiva. Nosotros vivimos con miedo, vivimos, ¿cómo se dice? Atrasados, vivimos estresados, vivimos con sobrecargas de trabajo y ahora además con una generación absolutamente decepcionada porque no pueden ser los influencers que siguen poniéndose y unas aspiraciones en la vida absolutamente difíciles, imposibles de alcanzar, cuando la verdadera tranquilidad y la verdadera felicidad puede estar en las cosas sencillas. A raíz de lo que a mí me pasa, muchas veces leo estudios y el crecimiento en casos de depresión en adolescentes en Estados Unidos y Europa a raíz de las redes sociales, o porque no pueden ser lo que sus followers, lo que sus influencers son, o por el bullying que se hace a través de las redes, o porque simplemente la cantidad de información es improcesable. O sea, hace unos años uno trabajaba, veía el noticiero a mediodía, por la noche llegaba, comía con la familia, leía un libro y tenía 3 o 4 problemas. Ahora yo siento que uno está trabajando en una cosa, trabajando en otra del teléfono, en otra del celular, la gente no logra concentrarse en una cosa y la sobrecarga de trabajo es demasiada. Y digamos, a mí de alguna manera me tocó hacer un pare, por eso yo les decía lo del año sabático, porque a finales del 2014 yo dije, si yo no paro, a mí esta vaina me va a matar. Sí. Y creo que fue la decisión más sabia que he tomado en la vida. Pirri, ¿cómo se siente usted ahora? La gente definitivamente quiere seguir viendo a Pirri y todos esos espacios en los que usted en las redes sociales pues nos comparte esos videos, esos comentarios agudos, pero tan necesarios a veces para el periodismo nacional. Cuéntenos qué le depara este 2020. Usted nos decía pues que ahorita está en la casa de su mamá en Boyacá, pero ¿qué piensa laboralmente? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué viene este año para Pirri? Esta no es la primera vez que tengo una crisis, porque como yo te decía, y he tenido crisis más duras, he tenido crisis en las que he tenido que estar internado 15 días, 3 semanas. Pero esto no cambia para nada mi vida. O sea, desde el momento en que yo sé que tengo depresión, lo que he decidido es que soy consciente que tengo una enfermedad, que tengo que trabajar con ella, pero que esta enfermedad no me va a cambiar la vida. O sea, es un obstáculo que a veces sale, como todo, la vida no es fácil. Pero digamos, el escenario laboral, mis proyectos no cambian para nada. Yo espero estar el lunes ya en Bogotá otra vez, como todo el mundo, al regreso de vacaciones, retomando todos mis proyectos. Cada vez que uno tiene una crisis, más bien es un campanazo, y como me decía una vez un terapeuta, yo sé que cada vez que usted tiene una crisis se siente desbaratado, desanimado, pero también acuérdese el sentimiento que tiene uno cuando sale de la crisis, que es salir fortalecido. Entonces uno tiene que agarrar lo bueno y tratar de dejar lo malo atrás, y como me dice mi mamá y también me dice muchas veces el terapeuta, es acuérdese que todo pasa, acuérdese que todo pasa, tranquilícese y acuérdese que todo pasa. Sí. Y sí, todo pasa. ¿Cómo le ha ido con los medicamentos? Porque pues quienes conocemos un poco del asunto sabemos que los medicamentos, Pirri, a veces tienen unos efectos colaterales, lo llenan a uno pues como de un letargo, o de pronto lo suben a uno mucho. ¿Cómo le ha ido
O a veces dependencia. O la dependencia, cómo le ha ido con los medicamentos, los cambios de medicamentos, eso que también se convierte en parte de la vida de quien padece un problema como este. Bueno, en la primera etapa, no me acuerdo cuál era el primero que estaba tomando y después complementaba eso con Zoloft y además uno que es muy famoso, que es para dormir, pero no recuerdo el nombre ahora. Solpidem. Solpidem. Hasta que empecé a leer sobre el Solpidem y decía que, pues que el daño, pues los efectos colaterales son muy malos. Y además, uno de los medicamentos que me daban me producía algo de embotamiento y yo sentía que no me dejaban trabajar bien. En esa época cambié de profesional. Ahí empecé a tomar benzodiazepinas. Siempre tengo que tomar algo para dormir, porque es que lo peor que puede pasar es no dormir. La benzodiazepina, pues obviamente crea una dependencia, pero digamos, yo empecé tomándola 4 veces al día. Yo ya estoy solo en una diaria. Yo estoy en el propósito de buscar cómo con mi médico logramos quitarla del todo, pero me pasa que a veces al tratar de bajarla, por ejemplo, de una diaria a media, entonces eso a veces me puede desencadenar una crisis o comienzos de depresión y entonces tengo que volver a la dosis de una diaria. Pero siento que para las dosis que mucha gente toma, pues que estoy bien y que digamos que si me pongo juicioso, sobre todo con la psicoterapia, que es lo que uno no debe descuidar, que es el psicoanálisis o terapia de las emociones o la que le sirva a uno, yo creo que puedo llegar este año a dejar de tomar las benzodiazepinas. ¿Le ha pasado, Pirri, que usted hablando con un conocido o con alguna persona pues que no sea tan cercana a usted, de repente usted le identifica en eso que le cuenta la persona algunos de los síntomas de la depresión y usted termina diciéndole, oye, deberías hacerte ver por un especialista? ¿Ha ocurrido? Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque además uno empieza a ver inclusive en sus relaciones personales, por ejemplo, en el otro, en la pareja, en la familia, porque uno siente y se da cuenta a veces en el sufrimiento de los otros que a veces es justificado, y no es que la depresión no tenga justificación, sino que uno tiene una preocupación por el otro al saber que hay algo que se puede hacer, que empieza uno a volverse como un detector de síntomas. Y a tratar de hacer algo que ojalá hubieran hecho por uno más pronto, y es preguntar cómo está, por qué se siente así, por qué está reaccionando así. Porque, claro, en esta sociedad en donde estamos todos tan estresados, lo que les decía muchas veces la gente piensa que depresión es solo estar triste, pero muchas veces la persona deprimida lo que está es irascible. O sea, es una persona histérica, una persona con la que no se puede hablar, y resulta que uno le contesta a esa persona con la misma piedra. Y entonces uno a veces dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces mejor uno aterriza la cosa y trata de ver si es que hay una razón o si es que de pronto la otra persona está pasando por algo en ese momento. Pero sí me pasa todo el tiempo, y también me pasa que muchas veces, por ejemplo, a raíz de esto, entonces salió el chisme y salió la cosa el lunes y el martes me dijo mi novia que han escrito una cantidad de mensajes de apoyo, entonces yo escribí algo en las redes sociales contando a la gente qué había pasado, y de los 8,000 y pico de comentarios que tengo, que traté de leerlos todos, yo era entre aterrado y feliz de la cantidad de gente que me decía, muchas gracias, yo me siento igual, yo estoy tomando esto, mira, yo hice esto, estoy haciendo esta terapia, mira, yo logré salir, mira, yo estoy pero jodido, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Es como que uno se da cuenta que no está solo en esto y que hay muchas personas que estamos en esto. Y a propósito de esos mensajes, también están escribiendo mucho, mucho. Dice César Henry Parra, ánimo, Pirri, Colombia lo necesita bien sano. Usted es un berraco periodista, muchos saludos. Y quiero aterrizar el tema por lo que ustedes dicen, que la depresión está en muchos sitios, pero es muy silenciosa. Y yo lo he hablado particularmente con muchas personas a partir de la película El Joker, donde muchas veces se juzga a las personas con enfermedades mentales, con trastornos. Pero es que la realidad de salud mental en el mundo es una cosa que tiene como que mejor la gente no se mete en eso, mejor no hablemos de ese tema porque es tabú. Pero esto nos lleva a un tema más profundo. ¿Cómo ve usted el tema de salud mental en general en el mundo?
en una grave crisis porque, digamos, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con los medicamentos formulados para la depresión y algunos painkillers que ellos llaman, es que en este momento de la crisis de adicción a las drogas más grande en Estados Unidos no la tienen ni la heroína, ni la cocaína, ni el alcohol, sino las drogas de prescripción médica. Entonces, obviamente, hay también un problema de raco atrás, porque así como hay psiquiatras muy buenos como el mío, que está preocupado es porque uno cada día trata de disminuir la dosis, también hay una gran presión de laboratorios que producen este tipo de fármacos alrededor del mundo para que la gente los consuma más, para que la gente haga menos terapia y tome más medicación. Entonces, siento que ahí tiene que haber mucho trabajo. Yo siento, por ejemplo, que de parte del Ministerio de Salud debe haber más esfuerzo en la prevención y en la educación. Y creo que estamos en un momento crucial en el que se tiene que dar una vuelta a la concepción del tratamiento de la depresión y de la ansiedad, donde tiene que ser o igual o mayor el tratamiento terapéutico, psicoterapéutico, que el tratamiento de medicación. Pirri, queríamos dedicar unos minutos a esta hora en Sigue la W a conversar sobre el tema, utilizar como pretexto este episodio que terminó conociéndose esta semana de su situación de salud para poner el tema sobre la mesa, un tema que no es fácil, pero que hay que hablarlo, hay que mencionarlo y sobre todo hay que reconocer que en algunas ocasiones es mejor acudir al especialista, hay que hacerlo, hay que ir al médico y aprovechar que por lo menos la ciencia ha avanzado algo para permitir contener un poco el impacto de esta enfermedad. Gracias por estar con nosotros en la W, gracias por acompañarnos esta tarde. Los micrófonos son suyos, bienvenido siempre, Pirri, y que ojalá este 2020 lo llene a usted de muchas cosas buenas. Juan Pablo, gracias. Andrea, gracias. Y antes de despedirme solo quisiera decir dos cosas. Quiero que la gente no piense que yo soy una persona que vive encerrada en su casa allá triste y deprimida sin hacer nada. La depresión son crisis. La mayoría de las veces las personas que tenemos depresión podemos estar bien. Le diría a todas las personas que en este momento sienten que de pronto esto es lo que les está pasando, háblenlo abiertamente con sus familias, con sus amigos, porque ese es el primer paso, comunicarlo para dejarlo salir. Muchas gracias a ustedes de verdad y a los oyentes y a la gente que ha escrito y feliz tarde para todos. Gracias, Pirri. Vámonos con los comentarios. Muchísimos comentarios que han llegado con el numeral sufrir depresión es. Mire, le leo este de @AlexSis. Escucho a Pirri Oficial en la W, que es la cuenta de Pirri, @Pirri Oficial, y a lo bien me dan ganas de llorar. Me siento muy identificado. Numeral, sufrir depresión es lo peor que le puede pasar a uno. No dormir, que la mente juegue con uno. Y otro más, @MXimena25, numeral, sufrir depresión es una enfermedad que te hace perder las ganas de salir adelante. Mucha fuerza, Pirri. Más comentarios, Andrea. Dice Pedro José, sufrir depresión es, en filosofía hay 4 puntos claves: por qué, para qué, cómo y cuándo. Si usted asume su caso con esos parámetros, encontrará la salida. Dice también Artemix, sufrir depresión es tener por siempre una fractura en la cabeza que no cicatriza. Lo mejor es aprender a convivir con ella y tener muy buenos terapeutas. Joana Fuentes, @JoaFuentes, sufrir depresión es algo muy duro. Hay que luchar en contra de la enfermedad y también contra la falta de atención adecuada, la estigmatización, la ignorancia de quienes dicen cosas como no estés triste, no seas desagradecida, tu vida es perfecta. Hablemos más de salud mental. Y también dice por acá Lizeth Morales, sufrir depresión es aprender a conocer el poder de tu mente y enfrentarte a él, aprender a levantarte una vez más en el nuevo día después de una larga noche oscura.